todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Álvaro Sanz. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Pues aquí un día más, al pie del cañón. Qué serio estás, ¿no? No sé, sin ¿Tienes más. frío? ¿Hambre? ¿Sueño? Sí a lo primero, no a lo segundo y siempre sí a lo tercero. Bueno, chicos, chicas, bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Bienvenidos al descuento de la División de Honor, programa número 18, si no estoy equivocado, ya lo tenéis por ahí. Y bueno, bienvenidos al repaso de esta jornada 20 en la División de Honor, en el grupo 5, que vamos a hacer, bueno, pues con este nuevo formato que estamos haciendo. Pues bueno, hacer el repaso del grupo 5 de la División de Honor, de ese grupo madrileño, de ese grupo castellano-leonés y ese grupo extremeño, con todos los equipos que, bueno, pues participan en ese grupo, esos 16 equipos, que ya tenemos prácticamente todos los resultados, ¿no? Porque quedaba ese... tenemos todos ya. ¿Ya tenemos todos? Sí. Sí, perfecto. Pues, no sé qué tienes... a ver, un segundo, que se nos está colando ahí algún sonido. Vale. Y bueno, pues vamos, no sé si tienes algo que comentar de esta jornada, algo interesante, jugoso. Yo principalmente empezar un poco por los titulares. Estamos viendo ahí los resultados, pero si quieres los cantamos primero y vemos un poco lo que ha sido lo más importante bajo mi punto de vista. Pues como tu humilde punto de vista. Bajo mi humilde punto de vista. Pues vamos a ello. Diocesano 0, Real Madrid 4. Badajoz 1, Getafe 2. Rayo Majadahonda 3, Alcorcón 1. Amistad 4, Villanovense 1. Fuenlabrada 1, Atlético de Madrid 7. Sporting Hortaleza 1, Real Valladolid 0. Cultural Leonesa 0, Rayo Alcobendas 4. Y Club Deportivo Leganés 2, Rayo Vallecano 0. Bueno, pues aquí tenemos estos partidos un poco de la jornada, de esa jornada 20, de ese grupo madrileño. Y tremenda esa goleada de la Amistad frente al Cruz Villanovense, a la Cruz Villanovense, que bueno, que yo creo que le hace salir del descenso. Sí, para mí es una de las grandes noticias de esta 20ª jornada de División de Honor en el grupo 5. Ese gran resultado de la Amistad contra un rival directo como era el Villanovense, que ese 4-1 supone que la Amistad salga del descenso y mete al Villanovense en descenso también. Que además recuerdo el descuento del año pasado que nos comentaba una persona en el chat. Una persona en el chat nos decía. Nos comentaba que ojito con la Amistad, que no lo demos por muerto, esa porra que hicimos así improvisada. Y no hay que darle por muerto para nada, la verdad. Sí, bueno, al final nos pidieron un poco que quién barajábamos que podía descender, pero entre ellos estaba pues, la Amistad, la Cruz Villanovense que estaba también ahí, la Cultural que lo tenía bastante complicado, y hablamos un poco de que entre esos 6 equipos de la jornada pasada, pues probablemente iba a estar los posibles descendidos, ¿no? Entonces, al final un poco no tenemos la bola mágica. No, efectivamente. También uno de los resultados que a mí más me ha llamado la atención ha sido esa victoria del Majadahonda ante el Alcorcón. Ese 3-1 en casa ante un Alcorcón que, bueno, ya nuestro Dani, nuestro redactor en Alcorcón, nos comentaba que la segunda vuelta no iba a ser, quizás, no preveía que fuese a ser tan buena como la primera. Y bueno, de momento no ha empezado muy bien el año para el Alcorcón, sí para el Majadahonda, que consigue esta buena victoria. Sí, un poco quizá fruto un poco también, bueno, me recuerda un poco también porque hablamos siempre, ¿no?, de que Alcorcón, Leganés son los dos equipos un poco que están ahí este año dando más guerra, digamos, en la zona alta. Y el Majadahonda, pues curiosamente, pues mira, ha ganado esta jornada 3-1 al Alcorcón y también ganó al Leganés 3-0, 0-3. Sí. O sea que, ojo, porque el Majadahonda yo creo que aquí está un poco, bueno, le falta un poco encontrarse un poco quizá en esa primera vuelta, y ahora está como una moto. Perdona que te corte, vamos a dar las gracias a Yerbatu72, que se ha suscrito con Prime. Yerbatu se ha suscrito con Prime. Tenemos que comprar una campanita de esas o algo así para hacer así. Yo te traigo una. Sí, una campanita. Que es un cencerro. Bueno, puede valer. De verdad, de grande, yo te lo traigo. Venga, perfecto. Pues la próxima vez tenemos que, por Gervais, tenemos que tocar el cencerro. Tenemos que tocar el cencerro. Cada vez que se suscriba alguien, tocamos el cencerro. Vas a cualquier canal de Twitch y tiene una alarmita, nosotros somos Nosotros somos el cencerro. Sí, me gusta eso. Otros hacen una jaca, nosotros sacamos un Bueno, escucha, que lo de la jaca es ya, vamos. Ya se lo dijo Luis Suárez, ¿de ahora te dedicas a esto? Pues sí, parece que se dedica a eso. Y bueno, por último, como titular de la jornada, yo creo que vamos a apuntar también esa gran goleada del Atlético de Madrid
frente al Fuenlabrada. Pues bueno, pues para mantener un poco el ritmo rojiblanco. Sí, para seguir un poco la estela del Real Madrid que ha vuelto a golear y bueno, pues ese ha sido el resultado. También, antes de que se me olvide, en esta ronda de titulares, la victoria del Hortaleza ante el Valladolid, muy importante, que aprieta aún más la zona de descenso. Además en casa el Hortaleza muy bien en estos partidos, juega en casa siempre contra rivales directos, se ha mostrado muy serio y así sigue haciéndolo. Bueno, pues ya con el último partido de la jornada que se disputaba, ese de Leganés Rayo Vallecano, que ya está también cerrado, pues yo creo que podemos un poco pasar a bueno, hacer un poco la revisión un poco de esos partidos, de esos encuentros de esta jornada 20. Y empezamos, pues bueno, con ese Diocesano Real Madrid, que yo creo que, si no estoy equivocado, ya lo tenemos, ya podemos tener por ahí alguna cosita. Bueno, un resultado 0-4. Diocesano y Real Madrid pues se enfrentaban en ese duelo de la 20ª jornada. Previo a ese encuentro, pues bueno, el copero de la semana que viene, Arbeloa, pues llevó varias rotaciones en el once inicial. Que Glax ocupaba la portería, Sotres entraba para sustituir a Jacobo en la zaga de defensa, y Geray y Borja, pues habituales recambios, entraron en la partida para ocupar pues las bandas madridistas. Entraba también por primera vez en el 11 Óscar Mesa, habitual en el Juvenil C, al cual desde aquí pues le damos la enhorabuena, Óscar, por entrar en ese 11 del Juvenil A. Sí, sobre todo todas estas rotaciones es también lo que tú has comentado, la previa del partido de Copa, y también los 5 jugadores del Castilla que se ha llevado el Real Madrid a Marruecos a la final del Mundialito de Clubes, y por tanto los jugadores del juvenil que han subido con el Castilla. Nico Paz, que parece que va a ser habitual ya de aquí a que acabe la temporada, habitual con el Real Madrid Castilla, y varios jugadores que han entrado en dinámica en esta jornada con el Real Madrid Castilla para suplir esas bajas. Eso es. También, enhorabuena a esos jugadores que, pues han viajado a Marruecos y que, pues al final tienen un poco esa recompensa un poco de esa victoria y de ese título. Y pues enhorabuena a ellos, porque además son archiconocidos nosotros. Como decíamos, pues también esa enhorabuena para Óscar Mesa, del Juvenil C, que ocupaba el lateral izquierdo, la posición del lateral izquierdo. Y precisamente ese joven futbolista debutante era el encargado de abrir el encuentro frente a los de Cáceres a los 7 minutos de juego. David Jiménez ganó, como suele ser pues un poco habitual, ¿no?, la línea de fondo para poner un envío a Mesa, que anotó pues para completar ese debut. Yo creo que de espectacular, ese rizado, ¿no? Rizar el rizo, ¿no?, que se dice. A pesar de la rápida ventaja madridista, el diocesano llevó a cabo pues un plan bastante defensivo, aún teniendo enfrente al equipo más productivo ofensivamente de la liga. Supo juntar sus líneas defensivas y reducir pues los espacios por dentro, cosa pues que al Madrid le viene bastante mal en general. Ya en la segunda mitad, el equipo de Arbeloa encontró rápidamente de nuevo la portería. Geray se zafó de su marca y disparó al palo un tiro que acabó desembocando en el gol de Álvaro Ginés, otro que también hacíamos tiempecillo que no le veíamos esa cita con el gol, ¿no? Sí. Álvaro Ginés, y el delantero se convertía con su tanto en tercer máximo goleador del equipo. Más allá de su gol, la gran labor del 9 fue pues actuar lejos del área, ayudando pues a encontrar activos por dentro, pues para los huecos pocos huecos que dejaba el diocesano. Con un Chema cada vez más atrevido en una primera altura, Manuel Ángel y Palacios también ayudaron en esa faceta, actuando como enganches de los delanteros. Este último se encargó de poner el tercero en el encuentro, y de nuevo David Jiménez llevó a cabo pues un centro, a balón parado desde un córner, para que César Palacios, otro que tampoco suele faltar a su cita, rematase de cabeza, batiendo a Iván, el portero cacereño. 12 asistencias ya lleva esta temporada Jiménez. Sí, es una barbaridad. O sea, cuando dicen en el que yo, pues al final sigo mucho Twitter Real Madrid y que hay que fichar laterales derechos, no sé qué. El Real Madrid tiene muchos proyectos de lateral para el lateral derecho de aquí a los próximos 6-7 años. El primero que se nos viene a la cabeza es Vinicius Tobias, que está en el Castilla, pero David Jiménez viene apretando muy fuerte desde el juvenil. Y si en un par de temporadas Vinicius Tobias puede acabar la primera plantilla del Madrid, estoy seguro de que David Jiménez va a ser de los puntales del Castilla de un momento a otro, porque es que está dando un resultado increíble. Y por atrás viene Jesús Fortea, que también telita. Sí, no, si ahí está todo el pescado vendido ya. Ahí no hay mucho. Es que en ese proyecto deportivo que tiene el Real Madrid en cuanto a posiciones, el lateral derecho está cubierto
de aquí a... Además que es una posición que históricamente siempre el Madrid ha tirado mucho de gente de la casa. De la casa, ¿verdad? Como decíamos, el cuarto y definitivo gol lo puso Borja Alonso con pase de otro debutante, también Roy, también del juvenil C, se vistió de David Jiménez, pues un poco para asistir a Borja. 0-4 y 3 puntos ante un diocesano que ejecutó una gran actuación defensiva hasta ese inevitable un poco volumen ofensivo del conjunto blanco, pues produjo una nueva goleada, en este caso en esa jornada 20. Así que bueno, 0-4 para este partido, victoria para el conjunto de Arbeloa, que se lleva los 3 puntos y sigue líder en esta jornada, esta clasificación del grupo 5. Sí, sigue líder y dejando unas sensaciones increíbles, la verdad, el equipo de Arbeloa, así que veremos a ver en los siguientes encuentros. Un equipo que también ha dejado muy buenas sensaciones en esta jornada ha sido el Getafe, con esa victoria también importante para ellos frente al Badajoz. Un Getafe que abre un nuevo boquete en ese barco pacense que hace que se hunda un poquito más. El conjunto azulón pues conseguía vencer 1-2 al Badajoz en el Eusebio Bejarano en este encuentro de la jornada 20 del grupo 5 de División de Honor. En el minuto 14 del partido, un balón colgado al área del Badajoz acababa convirtiéndose en el primer gol del Getafe. Carlos no llegaba a despejar y el balón por tanto le caía a Ismael, que tras un gran quiebro definía de maravilla consiguiendo el primer gol visitante, el 0-1. El Badajoz, pese a este tanto inicial, reaccionó adelantando un poquito más las líneas, yendo a presionar la salida de balón rival, y esto pues no iba a tardar mucho en surtir efecto, pues en el minuto 19, apenas 5 minutitos después, Tamudo hacía el empate tras invocar a gol un rechace que dejaba a Benito en su área. Con el empate pacense, el partido se volvía un poco pues a su inicio, con ese Getafe acaparando más el balón, con un Badajoz más replegado, esperando atrás para lanzar los contraataques. Y bueno, pues el equipo de Román comenzó a abusar quizá del balón largo, buscando tanto a Borja como a Tamudo, ante una zaga azulana que sí es verdad que se mantuvo muy firme en el partido. Según se acercaba el minuto 90, el partido se iba poco a poco muriendo, iba con pocas ocasiones, hasta que llegados al minuto 70 el Getafe pues lograba anotar ese segundo gol. Kawecki controlaba un balón largo en banda y tras pisar área hacía el 1-2 con algo de fortuna, después de que su disparo tocase en un rival, pero bueno, finalmente este gol subía al marcador, colocaba el 1-2 y el colegiado señalaba al final del partido, un partido que deja al Badajoz como colista, una jornada más con 11 puntos, al Getafe más asentado aún en la séptima plaza, metiendo un poquito de presión a ese Alcorcón que ya hemos vaticinado antes, que está en una situación un tanto complicada a como hemos visto al Alcorcón en las últimas jornadas. Y sobre todo, bueno, pues el Badajoz, situación complicada para ellos, porque se está apretando mucho la zona de descenso, pero entre el resto de equipos, y ellos se quedan un poquito descolgados. Y la semana que viene se enfrentan al Grupo Villanovense, que está pasando también momentos complicados, y el Getafe recibe al Sporting de Hortaleza, que también está metido en la pelea, así que ya entramos en esa fase en que todas las jornadas son vitales de cara a la lucha por la permanencia, que sin duda, para mí, junto con la lucha por el liderato, creo que es la pelea más interesante y más bonita que tenemos hasta ahora en la división de honor. Sí, o sea, en el grupo 5, perdón. No cabe duda un poco que hay en ese grupo 5, bueno, pues, va a haber cierto movimiento y va a ser al final sorpresa, ¿no? Quien al final no está tan decidido con algunos equipos. Al final lo que nos va a doler mucho, baje quien baje, porque lo van a competir mucho hasta el final. Exacto. Y son equipos, la verdad, que se hacen querer. Así es, ya te digo, creo que va a estar muy competido, sobre todo en la zona baja, tal como lo ha estado en la alta hasta ahora, que yo creo que en la zona alta yo creo que se va a calmar un poquito ya. Yo creo que va a estar un poco más tranquilo, va a ser más regular. El tema es lo que hablaban la semana pasada, que al final de la zona alta se juegan algo Real Madrid y Atlético de Madrid. El resto de equipos, bueno, pues la honra del Rayo Vallecano, el Leganés o Alcorcón de conseguir quedar terceros, el Rayo Alcobendas de intentar dar la machada y quedar tercero, el Getafe va a guiar un poco la temporada, pero un poco el resto es que no se juegan nada ya. Siguiente encuentro de la jornada 20, Rayo Majadahonda Alcorcón, un Rayo Majadahonda que recibía al conjunto alfarero en la Oliva. Bueno, un Rayo peleando a media tabla, el Alcorcón buscando esa tercera plaza de la clasificación, pues un poco para mantener un poco ese estatus, ¿no?, que llevan los de Gonzalo Cuenca toda la temporada. 90 minutos de un partido muy intenso sobre todo del equipo local, que le sirvió pues para ponerse en el marcador final 3-1. Ganas de desquitarse de la derrota de la semana pasada, los locales salieron mordiendo y además fueron capaces de plasmarlo en el marcador en 2 ocasiones.
ya en el minuto 8 con ese gol tempranero, un balón aéreo que no parecía suponer pues mucha amenaza a la defensa alfarera, provocó una falta de entendimiento entre la zaga y el portero, y por allí apareció un David muy vivo para recoger el balón suelto y definir por todo lo alto ese 1-0 en el marcador. El gol pues no hizo bajar el ritmo del conjunto local, del equipo majariego, que seguía apretando hasta intentar encontrar el 2-0 pocos minutos después. Un saque de banda cercano a la frontal del área cayó en los pies de Marcos Aceituno, que sin nadie encima, sin nadie que le estorbase demasiado, pues bueno, armó un bonito disparo con la pierna derecha que se coló por la portería de Ángel sin que nadie pudiese prácticamente hacer nada. Tras el paso por vestuarios, el equipo visitante salió mucho más metido, eso sí, que en la primera parte, para buscar esa remontada. Dio el primer paso en esta dirección en el minuto 50, donde David Salas enganchó un balón rechazando de la frontal tras un córner y lo mandó al fondo de la red. Sin embargo, su efervescencia parecía que se iba perdiendo poco a poco a lo largo del partido, y justo antes del saque de una falta lateral a favor del conjunto alfarero, el árbitro entendió que había una agresión dentro del área local y el Alcorcón pues se quedaba con un exjugador menos. Poco después, en un contragolpe de los locales, un centro de la banda, desde la banda derecha, con más rematadores que defensas, esperaba en el área, acababa con el 3-1, pues con un remate de David Milara. Tercer gol del Rayo Majadahonda en el 84 finiquitaba un partido bastante intenso en el que el Rayo Majadahonda sacó finalmente esos 3 puntos pues para colocarse un poco de manera provisional en esa séptima posición de la tabla, con 27 puntos, y bueno, pues el Alcorcón que bajaba ahí esa cuarta, ¿no? Ahí un poco, que sigue un poco los de Gonzalo Cuenca intentando mantener, ¿no?, el estatus que llevan durante la temporada. Sí, bueno, al final, además, después de los resultados acontecidos en la jornada de hoy domingo, el Alcorcón termina la clasificación colocado, si no me equivoco, en sexta posición, que creo, así a bote pronto, que es de las peores posiciones que ha tenido el Alcorcón esta temporada. Estamos hablando de un Alcorcón que ha llegado a estar líder, segundo, tercero, cuarto, quinto, ahora sexto. A ver, no es mala temporada el Alcorcón aunque acabe sexto, lógicamente, pero nos deja un poco ahí la sensación de que estaba ahí peleando con los de arriba. Yo creo que el Alcorcón está, yo creo que le ha favorecido el calendario, el trabajo yo creo que no se puede discutir, que es inmejorable, y bueno, yo creo que al final pues justa recompensa el Alcorcón, cuarto ahora mismo, yo creo que tampoco, cuarto, quinto, sexto. Sí. Bueno, a ver, al final evidentemente todos los partidos no se pueden ganar. Está muy apretada la pelea por tercer, cuarto, quinto y sexto. Es que de hecho están en 3 puntos de distancia. Exacto, es que tampoco están hoy sextos y mañana están terceros otra vez. O sea, tampoco. Sí. Bueno, yo creo que ni tan mal para el equipo de Gonzalo. No, la temporada es buenísima, o sea, eso sin duda. Como buenísimo ha sido el partido que ha tenido el Amistad contra el Villanovense. Lo comentábamos al principio de abrir el directo. El Club Internacional de la Amistad tenía ante sí un match ball ante un equipo muy importante, un rival muy importante en su lucha por mantener la categoría, y al final lo ha conseguido gracias a la grandísima actuación de Santi, que con un hat-trick ha liderado la victoria de su equipo, sumado al solitario gol de Mario, que les ha permitido imponerse por este 4-1 frente al Villanovense. Una victoria que por otro lado permite al Club Internacional de la Amistad salir de la zona de descenso. Ya nos decían en el directo de la semana pasada, cuidado con el Amistad, que no ha dado su última palabra. Pues ahí está, el Amistad 4-1 al Villanovense, un rival directo. Le superan en la tabla, hacen que el Villanovense se meta en zona de descenso, y sin duda le pega un chute de moral increíble de cara a las próximas jornadas para un Villanovense para una Amistad que ya estamos viendo que empieza a carburar bien, que lleva varias jornadas que a lo mejor los resultados no han acompañado del todo, pero sí las sensaciones. Y bueno, pues grandísima noticia para la Amistad, no tanto para el Villanovense, lógicamente, que ve cómo se mete aún más en problemas, y bueno, pues tienen que luchar con uñas y dientes para intentar evitar ese descenso de categoría, que bueno, que viendo la trayectoria del Villanovense en estos últimos años, ese Villanovense, si no recuerdo mal, la anterior temporada, que llegó a meterse en esa fase de los
por entrar a Copa de Campeones en el año de la pandemia, que dividieron las fases y tal, nos dejaría con un poco mal de sabor de boca ese descenso del villanovense. Sí, al final bueno, yo creo que se le está un poco complicando a medida que pasa la temporada. Tiene una temporada muy irregular el villanovense. Se le está complicando un pelín bueno, pues el paso un poco quizá de las temporadas. También lo comentábamos la semana pasada también. Pues bueno, al final un poco los cambios de generación son un poco complicados. Parece que incluso apuntábamos que este año pues la Cultural tenía ese año complicado, pero que se le podía complicar más la temporada que viene, ¿no? Que lo apuntábamos creo que la semana pasada. Y a la Club Villanovense pues parece que este es el año que es el de la complicación, ¿no? Entonces habrá que esperar un poco a ver final de temporada, porque todavía quedan 10 jornadas. Pero bueno, veremos a ver qué resultados tienen y cómo arman o rearman un poco los equipos bueno, pues de cara a final de temporada. Victoria del Atlético de Madrid 1-7 frente al Fuenlabrada, club de fútbol. Bueno, equipos que se veían las caras. En esta ocasión en la dehesa, el equipo de Fernando Torres, bueno, pues se llevaba esos 3 puntos con un resultado bastante abultado ante un Fuenlabrada pues muy luchador, a pesar de contar con ciertas bajas. El partido pues arrancaba con la máxima intensidad por parte de ambos conjuntos, pero fue el Atlético de Madrid el que golpeaba primero, con un gol muy tempranero en el minuto 12, obra de Salim, que bueno, pues encajó el balón en la portería de Álvaro pues gracias a un gran pase. El Fuenlabrada sufrió desde el principio, mazazo en el minuto 12, y rápidamente pues encajaría el segundo con un rebote de Adrián Niño pues en el minuto 14, solo 2 minutos después. El tercero, obra de Boñar, llegaría también en un córner antes de la llegada del minuto 20. Y es que claro, ya pues cuando llegas a un partido, ya estás en el 20 y vas perdiendo 3-0, pues ya la cosa para el Fuenlabrada pues se volvió un poco cuesta arriba a remolque. Otro arreón colchonero antes del descanso, llegarían otros 2 goles. Adrián Niño conseguía su particular doblete en el 38 y poquito después un hat-trick en el 45. El Fuenlabrada pues intentaba el primer gol antes del descanso sin conseguirlo, y aunque era la única ocasión clara que tenía. Un Atlético de Madrid que, bueno, con los cambios mejoró en la segunda parte, en la búsqueda de más goles. Fran y Paco Esteban tuvieron ocasiones para poner el sexto en el marcador, pero bueno, pues el palo fue el que evitó ese gol. Y una jugada en el área rival, un descuido de la defensa rojiblanca, pues dejaba a Adrián para poner el gol un poco de la honra local, ese 1-6 en ese momento, a 5. Despertaba pues un poco la puntería colchonera con una jugada con balón de Vasilevich, que bueno, pues ponía ese sexto gol. Y al final del encuentro, tras una gran combinación entre los delanteros, entre Abde definía del mano a mano para poner el 1-7 final. Así, bueno, pues vencía un poco el Atlético de Madrid en la dehesa, en Moraleja del Medio, al Fuenlabrada. Se llevaba esos 3 puntos pues para mantenerse invicto y para seguir un poco la estela del Madrid como segundo clasificado con 54 puntos. Y bueno, pues el Fuenlabrada se quedaba ahí con 24, un poco, bueno, pues con la dificultad que entraña, ¿no? Jugar un encuentro, disputar un encuentro pues contra uno de los Goliat, ¿no? De la categoría del grupo. Sí, un poco como dato también que ha tenido este partido, ha sido el debut de David Muñoz con el juvenil A del Atlético de Madrid, un jugador que pertenecía al Atlético madrileño y que esta semana se le ha hecho ficha con el juvenil A, así que ya pasa a formar parte de la disciplina del juvenil A para lo que resta de temporada. Así que bueno, enhorabuena también por ese debut. Enhorabuena. Además estamos esta semana también viendo mucho movimiento en el Madrid, mucho movimiento en el iba a decir justo eso, pero dilo tú. No, lo decimos juntos si quieres. Estamos viendo esta semana pues mucho movimiento que hay entre, bueno, con algunos jugadores en esa disputa entre Real Madrid y Atlético de Madrid, pues un poco por el fichaje de los jugadores. Y bueno, pues hay un artículo de nuestros compañeros Ángel Herrera y Daniel Jiménez sobre, bueno, pues sobre la incursión un poco del Real Madrid, sí, ¿no? En la cantera rojiblanca. Por contextualizar ese pacto de caballeros no escrito que tenían de no quitarse jugadores, de no fichar a jugadores de la cantera el uno con otro, que se rompió con ese fichaje del Real Madrid, de Jesús Fortea por parte del Real Madrid, el jugador que estaba en el cadete del Atlético de Madrid y que ha pasado a formar parte del cadete A del Real Madrid en el verano pasado. Ese pacto de caballeros se ha roto
ya tienen total libertad los dos equipos para negociar con otros jugadores. Y por la información que nuestros compañeros y que nosotros aquí manejamos, uno de los jugadores que está más en el área, bueno, pues en el ojo del huracán, ojeado por el Real Madrid, y que parece ser, si todo sigue este curso, que pueda acabar en el Real Madrid la próxima temporada. No sabemos dónde, si en el Castilla, en el Real Madrid. Sí, según nuestros compañeros, no la información que manejan es Adrián Niño. Es Adrián Niño. Así que bueno, que lo estábamos hablando antes, lo estaba hablando antes fuera de cámaras, antes de que llegas, estaba hablando con Dani, y digo, mucho delantero me parece a mí en el Real Madrid en las categorías inferiores. Os invitamos os invitamos a leer el artículo, que lo tenemos por ahí, lo están dejando en el chat, por si le queréis echar un vistazo. Verá, magnífico trabajo de nuestros compañeros y de la gestión de sus fuentes. Sí. Veremos a ver cómo termina la cosa. Veremos a ver. Porque hubo ahí una muy varias respuestas para ese artículo, un poco, bueno, contando que por lo visto tiene una cláusula anti-Madrid o algo así, pero bueno, parece que sigue un poco ahí la cosa candente. Bueno, a ver, veremos a ver. Siguiente partido, lo comentaba yo antes al principio, cuando hacíamos esa ronda de... Ah, perdón, antes de que nos vayamos, tenemos declaraciones de este partido. Sí, vale, perfecto, claro, tenemos declaraciones de Javier Arribas, el míster del Club de Fútbol Fuenlabrada. Vamos a escucharlas. Javier Encinas, el entrenador del Fuenlabrada. Bueno, sensaciones un poco de la derrota de hoy. Bueno, hemos hecho un montón de cosas bien, eso es lo primero. Cuando ellos juegan con tanta velocidad y tanta precisión es muy difícil pararles. Y sí que es verdad que bueno, que hablaremos de cositas que no nos tenían que haber sorprendido tanto, pero me quedo con el esfuerzo general de los chicos, que siempre es bueno. Sabemos que hoy era un partido difícil, el próximo también contra Alcobendas, pero luego empiezan los partidos contra rivales que están por debajo vuestras en la tabla. ¿Cómo afrontáis esos partidos? Bueno, nosotros vamos a cada partido a intentar ganar, todo punto es bueno, siempre se puede sumar puntos, yo creo que eso es el secreto de que llevemos tantos a estas alturas, y como tú bien dices, bueno, empiezan un poco partidos en los que nos jugamos verdaderamente nuestro objetivo, contra rivales que en la primera vuelta encima hemos sacado un montón de puntos, así que con la máxima ilusión, pero tratando de sumar ya el fin de que viene. Vale, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Daniel Jiménez para Juvenil DH, estamos con Javier Encinas, el entrenador del Fuenlabrada. Bueno, sensaciones un poco de la derrota de hoy. Bueno, hemos hecho un montón de cosas bien, eso es lo primero. Bueno, pues esas son las declaraciones del técnico del Fuenlabrada, que resaltaba, bueno, pues que pese a la derrota un poco, quizá, pues esa quedarse con el esfuerzo del equipo, al final, bueno, viene una gran cantera, el Atlético de Madrid, que sabemos que es un equipo que funciona muy bien en este grupo 5 y que ahora mismo está en modo apisonador activado, y bueno, a ver, ¿qué dices después de 7 goles? Pues tienes, hombre, no puedes decir nada malo, porque tampoco puedes hundir mucho más a los chicos, que al final han salido... A ver, yo creo que si más o menos se cumplió quizá el planteamiento. Es que claro, al final, si más o menos lo que tú has trabajado más o menos se ha cumplido como entrenador con un equipo de estas características al final, bueno, a ver, la derrota evidentemente siempre escuece, pero puedes quedar ciertos defectos si has cumplido algunas tareas de las que has trabajado durante la semana. Es cierto que al final el resultado es bastante engañoso. Yo, por lo que me ha comentado Dani, que estuvo en el partido, lo que me ha contado, que bueno, que más o menos el plan les estaba funcionando, porque de repente en 3, 4, 5 minutos le meten 3 goles. Exacto. Y que ya se te descuadra todo. En 4 minutos que bajas un poco la guardia, te encajas 3 goles, ya el plan de partido se va al traste. Entonces, bueno, pues tienes que intentar sobrellevarlo como puedas. Pero aún así, bueno, no vamos a hablar para nada mal del Fuenlabrada, que está haciendo una temporada, está en 10ª posición. De momento está 7 puntos por encima de la zona de descenso. Tiene bastante margen, así que bueno, eso es. Como decía antes, el siguiente encuentro, uno de los que yo destacaba al principio en los titulares, la victoria del Hortaleza ante el Valladolid. A mí la lucha por la permanencia en este grupo es que me tiene fascinado, la verdad, porque esta victoria del Hortaleza le permite meterse de lleno completamente ante un Valladolid que también está teniendo una temporada complicada. Como decía, la jornada matinal del domingo acogía en el Municipal de Hortaleza un partido, bueno, pues entre el Sporting de Hortaleza, que venía en descenso y viniendo de recibir una goleada en Vallecas, frente a un Valladolid que acudía en una 9ª posición, y bueno, pues tras ganar en su último partido en su casa. El partido empezó con mucho ritmo, ambos equipos se mostraron bastante agresivos y combatientes en cada duelo. Quizá por las dimensiones pequeñas del campo se intuía que iba a ser un partido de juego directo, ya que bueno, nadie estaba dispuesto a perder un balón que supusiese un peligro inminente. Es cierto que el Valladolid gozó de las ocasiones más claras en la primera parte, varios disparos de Jesús en ese pivote titular
con un tiro al palo de Adai, el capitán blanquivioleta. De hecho, en el minuto 39 se anuló un gol al Valladolid después de una falta al portero a la salida de un córner. Pero bueno, en esa primera mitad ningún equipo consiguió romper las defensas y anotar gol. Con este resultado de empate a 0 nos fuimos al descanso en un partido que estaba siendo bastante cerrado. Y es verdad que sin un gran juego combinativo, pero con la sensación de que podía llegar el gol por cualquiera de las dos partes. La segunda mitad arrancó pues como la primera, mucho duelo, mucho balón largo, mucha transición, sin que nadie se adueñase del centro del campo. Y al conjunto madrileño, bueno, pues le empezó a costar la salida, puesto que los centrales es verdad que ganaban cada duelo al 9, y empezaba a dar la sensación de que el Hortaleza se partía más, con el Valladolid llegando a 3/4 con más facilidad. Varios tiros afuera del Valladolid, una falta que atrapó el portero, y bueno, pues un par de centros fueron las oportunidades visitantes. La sensación de que el Valladolid era que no logró matar el encuentro cuando tuvo su oportunidad. Y al final, en una categoría tan disputada como esta, y más en un deporte como el fútbol, si no aprovechas las que tienes, al final puede darse la situación de que te encuentres un gol en contra. Y eso fue lo que pasó con el partido casi finalizado. Una jugada de ataque que el Valladolid no supo terminar, no supo aprovechar, propició un gran contragolpe de los locales. Un balón largo para Alfredo hacía retroceder a la defensa pucelana, y el ágil extremo del Hortaleza se internó en el área y con un buen recorte pues dejaba sentados a los defensores, y posteriormente definía con el interior al palo largo, colocando la victoria para el Hortaleza. Como decía al principio, 3 puntos de oro para un Hortaleza que sale del descenso en esta jornada. Un gran botín para los locales ante un Valladolid que sí que es cierto que quizás por sensaciones y por ocasiones mereció más, pero sabemos que el fútbol no es de quien lo merece, es de quien convierte esas ocasiones. Por lo tanto, buena victoria para el Hortaleza, enhorabuena al Hortaleza, también enhorabuena al Valladolid porque el partido fue bastante bueno por su parte, y un Hortaleza que visita la próxima jornada al Getafe. Partido también importante ante un rival situado más o menos como el Valladolid, y el Valladolid recibe al Leganés en su estadio. O sea, ya se empiezan a ver cositas. Ambos equipos, Valladolid y Leganés, necesitados de victorias. Bueno, el Valladolid final no se puede permitir tampoco muchos tropiezos, claro, porque como Hortaleza, Amistad, sigan sumando puntos, se pueden meter en un problema. A ver, al final es un poco lo que hablábamos la semana pasada. Al final teníamos la semana pasada justo a la Cultural y al Villanovense fuera del descenso, cerrando digamos la permanencia, y ahora los tenemos al revés. Teníamos a Cultural y Villanovense ya metidos en descenso, abriendo digamos el descenso, y a Hortaleza y Amistad cerrando la permanencia. Y es verdad que tenemos ahí pues muy cerquita también, lo que pasa es que sí que es verdad que hay un pequeño colchón a Fuenlabrada y Real Valladolid, que bueno, pues sí, pero es un pequeño colchón, no pueden permitirse tampoco despistes. Claro, es que es un pequeño colchón. Hombre, que la semana pasada era un colchón de 2x2. Y esta semana el colchón se ha hecho más pequeñito porque han perdido los dos, claro, y han ganado sus rivales. Está claro. Ahí ya te digo, va a estar muy apretadita estas últimas jornadas. Vamos, ya si se meten en la pelea por la permanencia. Valladolid Fuenlabrada, tenemos a Valladolid Fuenlabrada, Hortaleza, Amistad, Cultural, Villanovense, Diocesano, Badajoz, fantasía, va a estar muy complicada la permanencia este año en el grupo 5. Va a haber ahí 4 o 5 equipos luchando por salvarse. Por eso te decía que es que yo creo que se van a robar. Cuando la semana pasada hablábamos de esa porra, de que tú decías que veías la permanencia en muchos puntos, tal, yo te decía, es que veo a los equipos robándose muchos puntos entre ellos. Y yo creo que va a estar barata en cuanto a puntos, pero muy disputada entre varios equipos. Tendremos un poco que esperar a ver cómo se suceden un poco las próximas jornadas, pero bueno, parece que va a estar apretadita la cosa. Continuamos con Cultural Leonesa y Rayo Alcobendas, que se veían las caras esta jornada también, tras caer la semana pasada con sus respectivos enfrentamientos. Los dos pues buscaban una victoria, pues bueno, que les diera un poquito de aire para seguir sumando la competición. En esta ocasión el vencedor fue el Rayo Ciudad de Alcobendas, que se impuso por 0-4 a la Cultural, y el equipo de Rubén Bullón pues bueno, continúa manteniéndose fuerte a domicilio, continúa teniendo
bueno, pues jugando a domicilio, manteniéndose bastante fuerte y ganando los puntos. La primera mitad el conjunto madrileño consiguió sumar 2 goles. El primero de ellos fue Otre Molins, quien adelantó a los suyos en el 25, y poco más tarde Carva, que tampoco suele faltar a su cita, con el gol ponía ese segundo gol tras una buena carrera y una correcta definición con la que consiguió ese 0-2. Pasado el descanso, ambos conjuntos, bueno, pues volvían un poco a verse las caras. El Real Alcobendas sentenciaba el partido en los minutos finales del encuentro, donde Alex Martín partía desde el banquillo y ponía el tercero gracias a un potentísimo disparo bastante vistoso. Soto también salía en la segunda mitad, ponía el punto final con ese 0-4 en el 89 y ponía el cuarto gol a este cultural Rayo Alcobendas, donde bueno, pues el Rayo Alcobendas, el conjunto de Rubén Bullón, pues continúa haciendo los deberes. Actualmente está como quinto con 35 puntos y es un poco lo que hacía, bueno, pues lo que comentábamos antes, que la Cultural y Deportiva Leonesa cayera en ese descenso, en esa 13ª posición, y bueno, pues tendrá que un poco que esperar a ver qué pasa para la próxima jornada. Sí, no sé bueno, cómo ves también a la Cultural. complicado. Lo veo complicado. También es verdad que no han tenido suerte de enfrentarse al rival que se han enfrentado esta semana, porque el Rayo Alcobendas tuvo el tropiezo contra el Atlético de Madrid, que bueno, perder contra el Atlético de Madrid no se puede considerar, bajo mi punto de vista, un tropiezo, porque es uno de los equipos más, el equipo que está peleando con el Real Madrid por el liderato. Pero recibir el 0-4 en tu casa, la Cultu, que siempre desde que subió a División de Honor hemos visto muy serio en su casa. Situación complicada, pero es que le venía el equipo más en forma, el equipo junto con Atlético de Madrid y Real Madrid más en forma del DH5 desde que comenzó el año. Entonces bueno, para mí al final es más mérito, yo creo, que del Rayo Alcobendas, que el equipo de Rubén Bullón es que juega muy bien al fútbol. Ofensivamente son bueno, para mí una de las sensaciones, ya no te digo solo el DH5, sino creo que de toda la División de Honor. Tendríamos que ver, habría que, se me ocurre artículos o de cara a poder sacar el mejor recién ascendido de toda la División de Honor. Pero yo creo que pueden estar fácilmente, puede ser el mejor recién ascendido de toda la División de Honor. Ahora mismo no me acuerdo del resto de grupos, pero es que están en quinta posición o cuartos. Que no hay, así que yo pienso ahora mismo. Me pones en un compromiso, pero lo voy a pensar. Que no lo sé. Pero creo que en el grupo 1 los recién ascendidos no. El Arosa no va mal, pero yo creo que no está en las primeras posiciones, luchando, que ha podido luchar por pues incluso por Copa del Rey. Yo creo que ha ido bastante bien. No recuerdo exactamente ninguno así. A ver, un segundito, porque nos dicen, me parece que no podíamos poner antes las declaraciones de Rayo Majadahonda y de Alcorcón, ¿vale? Que hemos tenido un pequeño problemilla ahí técnico. Vamos a ver si podemos meterlas ahora, que acabamos de terminar este partido, antes de empezar con el siguiente, y vemos un poco las declaraciones de ambos entrenadores, para que podamos tenerlo ahí y podáis verlos tanto de Rayo Majadahonda como la de Alcorcón, de Gonzalo Cuenca, que podemos que antes hemos tenido ese pequeño problemilla. ¿Lo tenemos rescatado eso? ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos partido poner. Muy intenso, muy disputado, pero lleváis 3 puntos. ¿Cómo valoras el partido de tu equipo? Bueno, buenas tardes. Estamos muy contentos por los 3 puntos, por el gran esfuerzo del equipo, que se deja siempre todo en el campo, y sobre todo contra el rival que ha sido, que sabemos que es un rival muy bueno, que está haciendo un temporadón y que ha sido un partido muy complicado, y gracias a Dios nos hemos llevado los 3 puntos. Quería preguntarte un poco si teníais alguna motivación especial en este encuentro, porque sobre todo en la primera parte, los primeros 25 minutos, habéis salido mucho más intensos y mucho más metidos que ellos. Si había algo en especial o simplemente que los chavales estaban hoy especialmente motivados. Bueno, a ver, teníamos un poco la idea de que en la primera vuelta creemos que fuimos algo superiores y que nos podíamos haber llevado el partido, y además tenemos muchas ganas de demostrar contra los equipos de arriba que podemos estar ahí, y que bueno, por circunstancias no hemos conseguido los resultados esperados, pero esperamos en estos 10 partidos que nos quedan conseguirlos y meternos ahí arriba. Muchas gracias. Esas declaraciones. Vamos a ver si podemos escuchar las del Jorge Tellez para Juvenil de H. Estamos con Alcorcón.
que creo que ya los tenemos también por aquí. Gonzalo Cuenca, entrenador del Alcorcón. Bueno, partido muy intenso, muy disputado. Finalmente no podéis sacar puntos de aquí. ¿Cómo valoras el partido de tu equipo? Bueno, pues yo creo que la División de Norte hoy nos ha enseñado que no podemos tener 70 minutos buenos, que los primeros 20 no hemos salido con la intensidad que siempre solemos salir, hemos salido con ciertas dudas en el campo y eso al final se te nota, además ante un rival como es el Majadahonda, que tiene jugadores como Yassim, Mestanza, Almuzara, que en cualquier momento a nivel individual son diferenciales, y hoy pues con ese gol que ha sido un poco fallo nuestro defensivo y el golazo de Aceituno, pues ya se nos ha puesto muy en contra el partido, muy costa arriba. A partir de ahí yo creo que la segunda parte, cuando hemos salido con ese 2-0 en contra, hemos salido muy bien. Los primeros 15 minutos lo hemos corregido, hemos metido el gol, y en el mejor momento en el que nos encontrábamos pues hemos tenido esa expulsión de Joan por segunda amarilla, nos hemos quedado con 10, y quedarse con 10 ante un Majadahonda que mueve muy bien el balón, que te hace correr detrás de él, pues la verdad que ha sido muy difícil, pero bueno, aún así la hemos tenido también con el penalti de Nico, que al final no ha podido ser, y bueno, en líneas generales un poco eso. Precisamente por esos minutos con uno menos te quería preguntar, pese a tener un jugador menos, el equipo ha seguido atacando, sobre todo los primeros 10 minutos después de la expulsión. Pese a la derrota, sois en plena pelea por la tercera posición. Quería preguntarte un poco cómo lo valoras y qué buscáis de cara a final de temporada. Sí, bueno, sabemos que la tercera posición es algo real, es un objetivo que está ahí, que lo tenemos a 3 puntos y vamos a seguir ahí pegando cada partido. Es cierto que el principal objetivo de aquí a final de temporada pues es que los chicos sigan mejorando, sigan formándose, y que el mayor número de jugadores pues estén filiados en primer equipo y disfrutar del día a día, que a pesar de que hoy no ha sido nuestro mejor día, aprenderemos de los errores y esto nos servirá para un futuro seguro. Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de Gonzalo Cuenca, bueno, pues acusando un poco esa falta, ¿no?, de intensidad, esas dudas, sí. Que bueno, pues al final es que una cosa que sí nos demuestra la División de Honor es que no se puede tener dudas ni tienes que ir con las ideas claras y intentar minimizar errores. Sí. He aprovechado este momento en el que estaban las declaraciones para buscar lo de los recién ascendidos, y efectivamente el Rayo Alcobendas ahora mismo es el mejor recién ascendido de toda la División de Honor, seguido del Seneca, que está séptimo en el grupo. El Seneca, ¿ves? El Seneca sí que estuvo también, ¿verdad? El Seneca estuvo quinto. La entrevista de Rubén de la Cuesta, es verdad, tienes razón, que estuvo a punto ahí también coqueteando también con la Copa del Rey. Y nada, por muy poquito se le fue. Se le fue a los chicos de Rubén de la Cuesta. Así que bueno, esto sería todos los partidos, a excepción del último, que bueno, que es un partido que ha terminado un poquito antes de que empecemos el directo, y ha sido la victoria del Leganés ante el Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano que venía muy enrachado, pero un Leganés que poco a poco estamos viendo cómo empieza a recuperar esa competitividad que tanto nos ha gustado y tanto nos ha embelesado de ese Leganés, sobre todo en la temporada pasada. Y al final pues se ha llevado la victoria en un encuentro, el del Leganés, que consigue, pues eso, como decía, esa victoria por 2 goles a 0 frente al Rayo Vallecano. Además es un partido que han empezado además los dos con bastante intensidad, tanto uno como otro. Además en el minuto 22, si no recuerdo mal, han anulado un gol al Leganés por fuera de juego. O sea que, bueno, ha habido bastante complicidad entre ambos conjuntos a la hora de plantear el partido. Y el gol de córner que han tenido en el minuto 32, un centro de Jorge Herrero que encontraba a Kelvin, pues un poco para colocarla perfectamente, ¿no? Y sumar ese primer gol al marcador. Luego es verdad que, bueno, pues han tenido diferentes alguna ocasión también antes del descanso, y bueno, pues ha sido el gol en el minuto 56 de Marcos de las Sías, el que, bueno, pues se metía en propia puerta a un rebote y bueno, pues ponía ese 2-0 que ha sido el resultado pues definitivo, ¿no?, en el encuentro. Luego ya sí que es verdad que ambos conjuntos han peleado, han luchado un poco por intentar darle la vuelta al marcador, por intentar continuar el partido, ¿no? Y bueno, pues ha sido al final el conjunto pepinero, ¿no?, el que se lleva esos 3 puntos en casa, para casa.
Y bueno, pues yo creo que rompe un poquito ese duelo, ¿no? Le gané Rayo Vallecano, perdón. Sí, además duelo, ¿no? aprieta mucho la zona esa pelea por el tercer, cuarto, quinto y sexto puesto. Ahora mismo, si no me equivoco, está el Rayo Vallecano, perdón, el Leganés tercero con 36, seguido el Rayo Vallecano con 36. Bueno, creo que el Rayo primero y seguido del Leganés. Sí, Rayo Vallecano con 36, seguido el Leganés con 36, Rayo Alcobendas con 35 y Alcorcón con 33. Es que están en 3 puntos los 4 equipos. Se aprieta un poquito entre Leganés y Rayo Vallecano. Están ahí los dos. Pues antes el Leganés estaba un poco más junto con el Alcorcón. Sí, ahora se ha metido un poco en el juego el Alcobendas. La situación le viene de lujo al Rayo Alcobendas, porque aprovecha la derrota del Rayo Vallecano para acercarse un puntito a esa tercera posición. Y a un Rayo Alcobendas que estamos viendo que van como tiros. Así que, la verdad que veremos a ver. Tenemos declaraciones de ese partido de los técnicos, tanto de Sergio Solís como de Mario Otero. Ahora, en cuanto confirme, pues las tendremos ahí en pantalla para poder verlas. Dos técnicos que están sentando cátedra al final en sus respectivas canteras. Sergio Solís ya se ha hecho un fijo en esa cantera, en ese juvenil A del Leganés, con ese temporada, la temporada pasada, y con esa, bueno, esta al final una temporada de este año que empezaba un poco dubitativa, tal, pero que están peleando por la tercera posición, que es que al final no están siendo tan arrolladores, ni se están imponiendo con tanta claridad como el año pasado, pero ahí están, terceros. Y el Rayo Vallecano con Mario Otero, que es verdad que han mantenido esa línea continuista con el juvenil A de Iván Amaya. Así que bueno, ya tenemos por ahí las declaraciones de los técnicos, así que bueno, vamos a escucharlas. Ha sido el partido perfecto, todo lo que hemos trabajado durante la semana ha salido, situaciones que teníamos que salir a presionar arriba, situaciones donde nos teníamos que estar replegados y defender centro lateral, creo que nos ha salido todo a la perfección. Perfecto, y ese segundo tiempo hubo pocas ocasiones, igualmente te pareció que era parte de lo que buscabas? Bueno, sabíamos que al final el Rayo perdiendo iba a buscar mucha situación de meter un balón dentro y sacarlo fuera, queríamos proteger esas situaciones y al final, queriendo proteger esas situaciones que nos sentimos cómodos, porque al final ellos no han sacado, creo que, peligro de ninguna de ellas, pues el partido se ha dado así. Perfecto, pues muchas gracias, mister. Felicidades. Bueno, pues partido perfecto, decía Sergio Solís. Sí, se le veía contento. Esa sonrisa le delata. Muchas gracias del partido perfecto. Bueno, estas son las declaraciones de Sergio Solís. Vamos ya a ver las declaraciones por partido de Mario Otero. Que antes de nada, darle las gracias porque siempre son dos técnicos súper predispuestos a hablar, sea cual sea el resultado, ganen, pierdan, empaten. Y que la verdad que nos tratan muy bien, nos tratan bien todos, pero son dos técnicos que además yo tengo el placer de haber tenido conocer y tal ahí en los campos, y que la verdad que siempre que están me tratan muy bien. Pelota eres. Sí, ¿qué pasa? Por favor, tenemos las declaraciones de Mario Otero, adelante. ¿Está ya? 3 victorias contundentes y bueno, hoy ha caído derrotado ante el Leganés. ¿Cuáles son las sensaciones, Mario? Bueno, creo que hemos hecho en líneas generales un buen partido, un partido bastante completo. Me quedo con la sensación de que hemos sentido bastante ambos goles del Leganés. Nos pillaban en un buen momento porque la primera parte estaba bastante controlada. Es verdad que no había ningún dominado claro en la primera parte. Ni Leganés ni nosotros terminamos de adueñarnos del partido. Era un partido de bastante ida y vuelta, y bueno, nos pilla en un mal momento, en un balón parado, en una situación donde ellos sabemos que son fuertes. Aquí con Mario Otero, el entrenador del Rayo Vallecano, que llevaba 3 victorias contundentes y bueno, hoy ha caído derrotado ante el Leganés. ¿Cuáles son las sensaciones, Mario? Bueno, creo que hemos hecho en líneas generales un buen partido, un partido bastante completo. Me quedo con la sensación de que hemos sentido bastante ambos goles del Leganés. Nos pillaban en un buen momento porque la primera parte estaba bastante controlada. Es verdad que no había ningún dominado claro en la primera parte. Ni Leganés ni nosotros terminamos de adueñarnos del partido. Era un partido de bastante ida y vuelta, y
bueno, nos pilla en un mal momento, en un balón parado, en una situación donde ellos sabemos que son fuertes. Bueno, pues ahí teníamos también las declaraciones de Mario Otero, que siempre optimista en sus comentarios de su lectura del partido. Siempre sabe sacar el punto, el lado positivo para poder mejorar y de cara a los siguientes partidos. Así que bueno, estos han sido los partidos de esta jornada. Antes de irnos y de tal, vamos a repasar esa clasificación, ¿no? Que yo creo que ya la tenemos en pantalla. Ahora que me confirme cuando la tengamos, la tenemos ahí por ahí. Ya tenemos la clasificación de la jornada 20 que ha finalizado con el Real Madrid líder una semana más con esos 56 puntos, 2 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid en esa pelea por el liderato. Tercera posición para el Rayo Vallecano con 36 puntos, empatado a puntos con el Leganés también con 36 puntos. Quinto lugar lo ocupa el Rayo Alcobendas con 35, seguido de la agrupación deportiva Alcorcón con 33. A partir de aquí hay un pequeño salto de 4 puntos para encontrarnos en séptimo lugar al Getafe. Bastante cerca, le sigue el Rayo Majadahonda con 27 puntos en octavo lugar, seguido del Valladolid con 25 y el Fuenlabrada con 24. Aquí podríamos ver ese grupo de los dos líderes, la pelea por tercer, cuarto, quinto, sexto, pelea por séptimo, octavo, noveno y décimo entre estos 4 equipos. Y a partir de aquí ya tendríamos la chicha. Claro, a partir de aquí del Valladolid Fuenlabrada, pues ya tendríamos lo que me tiene a mí los dos equipos un poco que están luchando por. Además son de 2 en 2, si te has dado cuenta, la jornada pasada eran 2 que han bajado esta. Hortaleza y Amistad, pues bueno, son los que cierran la permanencia en el grupo 5. Y luego tenemos a la Cultural Villanovense, que son los que la abren junto con Diocesano y Badajoz, que bueno, pues los equipos extremeños parece que pues esta temporada no están en su mejor momento, su mejor racha, ni su mejor época. Al final, bueno, pues Hortaleza con 19 puntos, Amistad con 18, doble empate, 17 puntos, Cultural y Villanovense, 14 puntos Diocesano y Club Deportivo Badajoz con 11 puntos, colista. Y bueno, pues el farolillo rojo de este grupo 5 que, pues a 20 jornadas, pues bueno, esos son los resultados de la clasificación. Sí, esta es la clasificación y ahora si nos volviesen a preguntar lo de la porra yo ya no sabría qué decir, No, yo creo que va a estar un poco ahí. Es verdad que la semana que viene... Creo que por sensaciones es verdad que Hortaleza y Amistades que vienen de ganar bien. Claro. No, y que la Cultural creo que recibe al Real Madrid, ¿no? La Cultural recibe al Real Madrid. La Cultural visita Valdebebas y el Amistad visita Alcalá de Henares contra el Atlético de Madrid. Entonces ahí ya tienes un poco. Entonces tienen la oportunidad de los otros equipos de distanciarse más. Exacto, yo sí que veo. Van a ser partidos complicados para ambos, ¿eh? Sí, sobre todo veo que el que más favorecido puede salir de eso, quizá pueda ser el Hortaleza. Que pueda sacar cierta distancia. A priori. Esta jornada. Lo normal es que ante dos cocos, viendo cómo están siendo las últimas jornadas, lo normal es que Real Madrid gane a Cultural y Atlético de Madrid gane al Amistad. Situación que debería aprovechar el Hortaleza. La Hortaleza al final, es verdad que no ha tenido resultados tan aplastantes como es esta victoria de la Amistad, pero es verdad que también cuando estás jugándote el descenso, jugándote ese descenso, la lucha por la permanencia, conseguir sacar una victoria en tu casa en un partido tan empatado como contra el Valladolid, en el que has recibido tantas ocasiones que al final lo has peleado y lo has conseguido sacar, también te habla muy bien de un equipo que se maneja en distintos registros, no cuando va el viento a su favor, sino también cuando va el viento en contra. Entonces bueno, eso también es buena noticia para el Hortaleza. De cara a esa próxima jornada. Sí, a ver, al final sin duda, al final yo creo que el Sporting Hortaleza, pues bueno, tiene quizá con este tropezón que van a tener, estos partidos difíciles que tiene Cultural y que tiene Villanovense, pues va a poder distanciarse, va a poder sumar puntos, porque al final, pues bueno, el Sporting Hortaleza visita la Ciudad Deportiva de Getafe. Y el Sporting Hortaleza está, a ver, en verdad el Sporting Hortaleza está compitiendo bien durante la temporada. Está compitiendo súper bien. Lo que ocurre es que, pues por ciertos errores que parece que está un poco tratando de resolver el equipo de Gonzalo Valdivia, está manteniendo un poco esos puntos y está sumando, que es lo que un poco le está dando quizá el aire, el oxígeno para poder sobrevivir. Sí, cuéntame. Nos comes al Caro y 1973. Hola, ya os dije lo de la Amistad. Bueno, vamos a ver.
Tienes razón, no te he nombrado, pero me voy a apuntar tu nombre de usuario y cada vez que gane la amistad me voy a acordar de ti, porque lo dijiste la semana pasada y lo he recordado un par de veces. Ya nos dijo un usuario que cuidado con la amistad y ahí está. Si es que es verdad, es que ahí está. A ver, déjame un segundo. La amistad, bueno, a ver, la amistad sí que es verdad que va la semana que viene al Cadenares, esta jornada 21. Entonces ahí, pues bueno, hay también cierto coco, cierta complicación para la amistad. Es decir, la amistad sacarse del descenso, pero ojo, la amistad es verdad que luego recibe al Fuenlabrada en la jornada 22, que bueno, pues ahí... Y el Sporting de Hortaleza al Villanovense. Y el Sporting de Hortaleza al Villanovense, pero aquí en esta jornada 21 es donde el Sporting de Hortaleza puede distanciarse y coger un poco de impulso. ¿Y el Villanovense contra quién juega la jornada que viene? Y luego tenemos pero un segundo, que la Cultural contra el Alcorcón, que no viene en su mejor momento, el Alcorcón, ojo, No. que no viene en su mejor momento. Estamos haciendo repaso ya de la muchas jornada jornadas. 23. En la jornada 23, dejamos un segundo que lo cheque, que lo revise. Para la jornada 23, Rayo Alcobendas, Amistad de Valencia, con Internacional de la Amistad. Partido complicado también para la Amistad, que entonces el calendario no le favorece tanto a la Amistad, no le favorece tanto, le favorece más. Yo creo que de momento al Sporting Hortaleza, que en la jornada 23 visita Alcalá de Henares. Ojo. O sea, Pero es un equipo que le puede plantear problemas. Fuenlabrada, Badajoz, también la jornada 23, ahí haciendo un poco de spoiler de la jornada. Bueno, Rayo Vallecano Cultural Leonesa, es que un poco ahí está un poco la cosa. Y el Villanovense que recibe al Leganés, partidos complicados al final. A ver, llegamos a un punto en el que son muy complicados todos. O sea, al final... Te enfrentes a quien te Claro, enfrentes, pues porque es una competición que es verdad está que muy luego, igualado. es verdad que luego la amistad, la jornada 25, va al nuevo vivero. Pon al la última Viajarano. jornada, porque sería fantástico Badajoz. que en la última jornada tuviésemos ahí... Yo tengo la sensación, fíjate, jornada 24, Sporting Hortaleza Fuenlabrada. Creo que tiene mejor calendario el Sporting Hortaleza. Sí, tiene. Y más Bastante con mejor. ese tipo de partidos jugarlos en casa. Es que es un equipo que aprovecha muy bien el factor campo, sobre todo un campo pues más pequeño, más cerrado, y saben manejarse muy bien en esas situaciones. Entonces les viene muy bien. Nos comentaba Subpuamae, buenas. Lo de Adrián Niño no tiene sentido. Barbaridad lo que hizo hoy. Sé que al final estamos hablando de uno de los delanteros revelación de la temporada en el grupo 5. Y es por eso por lo que al final el Real Madrid se ha fijado en él. Bueno, creo que algún equipo más. Sí, no. Creo que algún equipo más. Lo que pasa que no queremos hacer spoilers de todo, pero algún equipo más. Sí. Entonces, nada, bueno, bien, volviendo un poco a eso al calendario, bueno, ya jornada... no está tan clarificado el calendario para los equipos del grupo 5. A ver, déjame un segundo. Porque vemos aquí... Rayo Alcobendas Badajoz, jornada 25. Villanovense Diocesano, pues un partido ahí donde el Villanovense también se podría distanciar, o el Diocesano, uno de los dos, está un poco por ver. Amistad, jornada 25, Calvi 1973. Jornada 25, Club Internacional de la Amistad, Sporting Hortaleza, de lo que hablamos. Ojo a ver qué pasa. Vamos a ir al partido. ¿Qué puede pasar ahí? Nos dice J. Luis R, primera intervención en el chat, al cual saludamos desde aquí. Bien la Darbe para el año que viene. Bueno, sí, la Darbe parece que estaba en muy buena posición, una posición en el último repaso que hicimos de la Liga Nacional. Y parece que era uno de los firmes candidatos al ascenso de nuevo. Ya estuvo. Sí, está primero por delante del Real Madrid. Ya estuvo con nosotros la temporada pasada, varias temporadas ha estado la Darbe. Ahora mismo, por hacer un repaso de Liga Nacional, primero la Darbe, 2 puntos por encima del Real Madrid. Sí. Empatado el Real Madrid en tercera posición con el Getafe. Sí. Atlético de Madrid B, cuarto con 39 puntos. Tanto Real Madrid, Getafe B y Atlético de Madrid no subirían. Por lo tanto, ahora mismo, si la terminase aquí la jornada, la temporada subirían el Unión Adarve y la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Y el Sanse. El Móstoles también estaba por ahí. El Móstoles está peleando colado. bastante cerca del Sanse.
inclusive el Atlético de Pinto con 26 puntos a 4 del Sanse. Pero por el también. segundo puesto. Por el segundo puesto. El Atlético de Pinto está noveno, pero está peleando por el segundo puesto. Porque la Adarve tiene bastantes puntos de diferencia. Tiene 42 puntos, o sea, con el Adarve saca 10 puntos al Sanse. Pues sí, seguramente el Adarve, pues J. Luis. J. Luis R, te invitamos a que veas más de nuestros directos para que veas con lo que se enfrenta el Adarve el año que viene, si entendemos que eres aficionado de Adarve. Así que de la Unión Adarve. Así que, pues nada, como siempre será un placer recibir de nuevo a la Unión Adarve ahí en Ganapanes, a la División de Honor. Así que bueno, o sea, solamente un añito de ausencia. Sí, bueno. Sería. Sí, bueno, muy bien, está muy bien. Chicos, chicas, todo el chat. Espera un segundo, que no. A ver. Ah, vale, perfecto. Tenemos el vídeo del mejor del mes. De los candidatos finales para el mejor del mes. O sea, ya hicimos nuestro 7x3, ¿no? Sí, ya tenemos los 7 mejores, los los 7 más votados, o sea, el más votado de cada grupo y el octavo que es el segundo. Perfecto, pues vamos a ver el mejor del mes, vamos a ver ese vídeo. Vamos a ver quiénes son los candidatos al mejor del mes. Bueno, pues ahí estaban esos candidatos a mejor del mes. Nacho Estrada del Real Oviedo. Teníamos también a Abde del Atlético de Madrid. Tenemos a Dani Díez de la Real Sociedad. Lamine Yamal del Fútbol Club Barcelona. Rachat, delantero centro del Almería. Tenemos a Manu Márquez, el atacante del Rayo Alcobendas. Tenemos a Elías Romero, también atacante de Las Palmas. Y Unas del Cura. Bueno, nuestro amigo Unas del Cura. Chicos, chicas, esos son los candidatos a mejor jugador del mes, de este pasado mes de enero. Así que bueno, pues nada, os invitamos a que, a que podáis participar en las encuestas con nosotros, que votéis quién es para vosotros el mejor jugador del mes. Y bueno, pues a través de nuestras encuestas en nuestras redes sociales, en @juvenildh, ¿vale? Para que así pues podáis participar con nosotros en esa elección. Poco más. Nada, por mí poco más, nada. Emplazaros, sobre todo, recordaros, mañana directo. Mañana tenemos directo. ¿A qué hora lo tenemos, Diego? 11:30, ¿no? 11 y media. 12, sí, lo tenemos a las 12 porque vamos a enlazar el directo, hablando del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. Lo vamos a enlazar con el sorteo de la UEFA Youth League. Que ya tenemos UEFA Youth League. De la UEFA Youth League, que ya se nos viene. El martes tenemos directo repasando la jornada en el grupo 4, en el grupo 6 y en el grupo 7. También pendientes a ello. Pendientes el martes para las previas que vamos a subir a lo largo del día sobre la jornada de Copa, que la tenemos el miércoles. Es decir, tenemos bastante trabajito esta semana en Twitch, mucha actividad. Así es, así que bueno, podéis consultar todos nuestros horarios, nuestro horario de programación en nuestras redes, @juvenildh, donde el pajarito, ahí donde los sitios. Y nada más, os recordamos suscribiros a nuestro canal de Twitch con la suscripción de Amazon Prime, como ha hecho nuestro amigo. Os invitamos a seguirnos, a darnos ese follow y bueno, pues también a suscribiros, activar la campanita de las notificaciones.
dais like al vídeo y por las cajitas de comentarios en el chat, pues nos dejáis pues, con dudas, preguntas, sugerencias, todo lo que queráis. Toda la información sobre la División de Honor en www.juvenildivisiondehonor.com y nuestras redes, @juvenildh. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao, chao.